Señoras y señores, en vivo, desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Diálogos Contemporáneos UDEC. Buenos días a todos, a todas las presentes. Bienvenidos a este espacio, la Casa del Arte José Clemente Orozco, también conocida como la Pinacoteca. Bienvenidos también a quienes nos escuchan a través de las pantallas, a quienes nos ven a través de las pantallas de TVU, a través del sitio de YouTube de la Universidad de Concepción. Queremos recibirlo en este espacio de conversación que se llama Diálogos Contemporáneos de la Universidad de Concepción, una iniciativa conjunta entre la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Vicerrectoría de Vinculación de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio. Esto es un espacio que esperamos sea bien distendido, que nos sintamos en el living de nuestra casa y que podamos conversar sobre temas contingentes. Es parte de una serie de actividades que se realizan los días sábados, donde podamos compartir ideas, aprendizajes, comentarios y, por cierto, generar una discusión, ¿cierto?, sobre temas que nos preocupan y en los cuales podemos aportar particularmente desde la universidad y como comunidad. El día de hoy el tema es Somos de la Tierra y su palabra nuestra historia. A algunos les sonará parecido a la canción de los Jaivas, ¿cierto? Lo rescatamos desde ahí, somos hijos, hijas de la Tierra. Estamos celebrando el Día de la Tierra, el Día de la Madre Tierra, como lo establece la Organización de las Naciones Unidas. Y para esto vamos a conversar junto con Evelyn, junto con Aníbal, que somos profesores de la Facultad de Ciencias Ambientales, la Facultad de Ciencias Forestales. Tenemos doctorado o temas de posgrado en Ciencias Ambientales, Ciencias Forestales, en Geografía. Y vamos a aportar nuestra mirada sobre estos temas y esperamos que de parte de ustedes también puedan surgir preguntas, comentarios, ideas que podamos debatir. Para iniciar, le quiero dar la palabra a Evelyn para que nos pueda iniciar sobre una primera parte que vamos a ir dando la vuelta respecto a la historia, ¿sí? Respecto a de dónde viene este Día de la Tierra y vamos a ir viendo hacia dónde vamos, ¿sí? Cuáles son las problemáticas y ya al finalizar algunas soluciones. Evelyn. Hola, buenos días. Gracias, Francisco, por la presentación. Gracias a las vicerrectoras, al director por esta invitación. Estamos contentos de poder hacer este diálogo. Y claro, como me preguntaba Francisco, un poco contextualizar por qué estamos hoy día, 22 de abril, ¿no es cierto?, celebrando el Día de la Tierra. Y es importante, yo creo, hacer un poco de historia de dónde nace esto. El primer Día de la Tierra se celebró en el año 1970 y fue a raíz de la propuesta de un senador democrático en Estados Unidos. Pero para entender por qué parte en 1970 hay que remontarse un poco más atrás, ¿no es cierto?, en la década del 60, que pasaron muchas cosas más allá del hipismo, como por ejemplo en el año 1962 aparece una publicación tremendamente importante, un libro que se llamó La Primavera Silenciosa, cuya autora era Rachel Carson, una mujer, que habla por primera vez, ¿no es cierto?, del efecto tóxico de los pesticidas y de los pesticidas que ella llama biocidas, es decir, no solamente están matando selectivamente las pestes, sino que básicamente están generando un efecto tóxico no solamente a muchos otros organismos, sino que a la salud humana propiamente tal. Y este libro causó una revolución enorme, pero también causó mucho rechazo, incluso como la autora era mujer, se le trató de histérica incluso. Bueno, en la misma década del 60 se empiezan a reconocer una serie de problemas ambientales ya más locales. La gente identificaba que había algunos problemas con los ríos, habían derrames de petróleo, habían ciudades que tenían problemas importantes con la contaminación atmosférica, pero se veían de manera más bien localizadas. Y pasa una cosa súper interesante en el año 1968 con la expedición del Apolo 8, que es esta expedición, ¿no es cierto?, a mirar la Luna y que busca hacer una vuelta a la Luna por el lado oscuro de la Luna. Y fíjense que lo que se
concluye de eso es que se fue a ver la luna y lo que se descubrió fue la Tierra. Y eso es muy bonito porque desde el otro lado de la luna se ve este planeta azul, un único planeta en la mitad de la nada, en la inmensidad, ¿no es cierto?, del universo, y que se ve que estamos estos seres humanos allá adentro con guerras, haciendo destrucciones, y se ve también que este planeta no tiene límites al interior, no están estos límites de las ciudades, de los países, sino que es un todo. Se le reconoce por primera vez como un todo, como un sistema frágil, en el cual estamos nosotros navegando ahí en la nada. Bueno, eso da el origen al Día de la Tierra en 1970. Salen 20 millones de personas a las calles a protestar de manera muy pacífica en torno a que debemos preocuparnos por este planeta. Y para terminar esta primera parte de la historia, paralelamente están un grupo de pensadores, ¿no es cierto?, el que se llamó el Club de Roma, que empieza a plantear la idea de los límites del crecimiento. Estamos hablando hace varias décadas atrás, pero ya el Club de Roma en el 1972 dice: el planeta es finito y nosotros no podemos darnos el privilegio de seguir creciendo de la manera que lo estamos haciendo. Y luego sigue la historia que nos puede seguir relatando Aníbal, por favor. Bueno, gracias Evelyn, gracias Francisco, y bueno, gracias a la invitación de la Universidad de Concepción. Realmente es entretenido hablar sobre el Día de la Tierra, quizás porque también lo comentábamos cuando nos preparábamos para esto, que todos tenemos una experiencia personal con este día, de alguna forma. Igual caminando por el campus ahora, ¿no es cierto? Yo venía recordando, pasé por la facultad que ahora todos los estudiantes llaman la Facultad de la Ballena, ¿no? Pero hay que reconocer que la ballena no estaba en mis tiempos todavía. Y de alguna forma ahí nosotros conversábamos ya a comienzos de los 90 de la crisis ambiental que teníamos a nivel planetario. Y como decía Evelyn, esto no es algo que surge de un momento a otro, sino que va arrastrándose. Pero quizás la diferencia que se va produciendo es que la acumulación de conocimiento científico en los 80 y a comienzos de los 90 es ya mayor, ¿no? Hace como un cambio de paradigma. Y nos tocó justo estar como estudiante en ese momento, en el año 92, cuando se hace la primera reunión de la cumbre de Río, la primera reunión global sobre temas de biodiversidad y cambio climático. Entonces, recuerdo, no sé, quizás algunos de ustedes conocen a Marcelo Lepe, ¿no es cierto?, que ahora es director del INACH, fue, ¿no es cierto?, nuestro delegado a esa cumbre, fue a la cumbre alternativa que había al lado de la cumbre oficial, ¿no?, en Río de Janeiro. Pero eso marca un punto de quiebre bien importante, porque hasta ese momento los problemas ambientales se veían más bien de la perspectiva local, es decir, se veía como, ok, hay un problema de contaminación en un lugar, hay un problema específico que está afectando a la población, a los bosques o a las comunidades, pero no esta idea de la globalidad. Fue probablemente el impacto, ¿no es cierto?, en la capa del ozono como uno de los primeros problemas globales. Y asociado a eso también, ¿no es cierto?, después el cambio climático. Entonces, en los 90 ya se tiene esta idea, se la toman en serio los gobiernos. Ahora uno, cuando venía para acá pensando, decía, claro, ahora vemos todos lados, vemos cambio climático en la tele, vemos en todos lados nos están bombardeando con estas cosas, pero la pregunta es cuánto estamos haciendo para mejorar estas cosas, y eso lo vamos a ir viendo más hacia al final. Pero desde ahí, desde el 92 en adelante, surge una serie de acuerdos, ¿no? El protocolo de Kioto, después vienen, ¿no es cierto?, varios acuerdos de cambio climático, las metas Aichi en biodiversidad, ¿cierto? Y ahora incluso tenemos unas metas nuevas, las Kunming-Montreal, que son las nuevas metas de biodiversidad para el 2030 en adelante. Así que hay mucho que estamos haciendo, pero bueno, ahí vamos a ir viendo que nos falta todavía. Y bueno, ahí llegamos, estamos en la década de los 90, ¿cierto? 1995 sale el disco de los Jaivas, donde está la canción Somos Hijos de la Tierra. Para mí fue una canción que me impactó harto, tanto por la potencia, ¿cierto? De cómo son los Jaivas, ¿cierto? Todos tenemos una historia, probablemente la banda sonora de muchos de nosotros, de nuestras vidas. Y en el fondo viene a relatar algo un poco más, bueno, desde la poesía, ¿cierto? Pero también más local.
Ese relato desde Latinoamérica, ¿cierto? Las condiciones propias que tenemos acá, dialoga muy bien con esta conciencia global cada vez más importante, en la cual los límites planetarios, por ejemplo, asoman como una forma de ordenar todos estos grandes problemas que enfrenta la humanidad como parte de la Tierra, partiendo por el ozono, el cambio climático, pero también la pérdida de biodiversidad y el cambio de uso de suelo, entre muchos otros elementos. Eso desemboca finalmente en que todo esto que venía del Club de Roma, donde se va poniendo en cuestionamiento la forma en la cual se genera el crecimiento a nivel mundial, el crecimiento económico en particular, cómo lo convertimos en un desarrollo sustentable, ¿cierto? Ahí a finales de los 80, junto con esta idea de los límites planetarios ya mucho más fuerte, entendernos como dependientes del sistema Tierra y no simplemente como una fuente de recursos y un sumidero de nuestros residuos. Ahí viene toda la discusión entre la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte, que de alguna manera queda plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda que tenemos hasta el 2030, donde hay varios elementos que buscan potenciar la protección de la tierra, la protección de la naturaleza, la protección de aquellos vínculos que facilitan y permiten nuestro bienestar. Eso tanto en ámbitos, podríamos decir, en el Amazonas, que es lo que está como más en la agenda, ¿cierto?, más lo cotidiano, pero también en nuestros territorios, también en nuestra región, en nuestras comunas y también en nuestras ciudades. Queremos en una segunda ronda poder abordar la problemática de cuál es la crisis planetaria actual, en qué estamos, cuáles son esos grandes desafíos. Para eso quisiera partir esta vez por Aníbal, poder recogiendo en qué estamos, particularmente qué es lo que discute el IPCC, qué es lo que discute el IPBES, cuál es el problema. Ya vamos a ir a las soluciones, no nos vamos a quedar solamente en las crisis. Sí, bueno, como lo esbozamos hace unos minutos, digamos, hay una serie de problemas planetarios que se están acumulando, pero es importante entender que estos problemas planetarios tienen su raíz y su correlato a nivel local, ¿ya? O sea, no hay ningún problema global que surja solamente de una globalidad así virtual, ¿no? O sea, todo esto ocurre porque hacemos acciones en el territorio locales, ¿ya? Ahora, evidentemente, cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, estamos hablando de procesos tan globales que, no sé, el haber venido en auto hoy día en la mañana influye en que haya más cambio climático, el tomar un avión influye, el que yo compre un cierto producto influye en que estoy aumentando eso, pero también hay algunas acciones correctivas, ¿no es cierto?, mitigadoras de esos impactos. Lo importante siempre es entender de que esta conexión entre lo local y lo global ahora tenemos toda la evidencia y toda la investigación y entendemos bien los procesos, entonces podemos ajustar algunas de estas perillas, ¿no es cierto? Y cuando uno ve, quería tomar un ejemplo que es muy duro, digamos, que es de los incendios forestales, ¿no es cierto?, a nivel local. O sea, uno diría, ok, los incendios forestales es algo local, ¿no? O sea, no afectó a Chile, Argentina y Brasil, afectó solo a Chile. Claro, el evento, ¿no es cierto?, que tuvimos de los incendios forestales este verano afectó solamente a algunas regiones de Chile. Pero si uno mira la tasa de deforestación y la tasa de incendios forestales a nivel global, eso es un proceso global, ¿ya? No sé si han tenido la oportunidad de ver el documental de David Attenborough, que hace el ejemplo, muy buen documental, ¿no es cierto?, en quebrando los límites planetarios. Habla esto de los límites, exactamente lo que decíamos del Club de Roma. Hay límites que estamos rompiendo. Y uno de ellos, por ejemplo, uno de los ejemplos que ven es los incendios en Australia. Entonces uno dice, bueno, esto es cambio climático, es algo global, ¿ya? Y el aterrizaje es triste, el aterrizaje es duro para los territorios porque no es algo teórico, ¿no es cierto? No es que aumente la temperatura, que agradable, va a aumentar 1 grado, sino que estamos viendo vegetación más seca, vegetación que se quema más rápido, más procesos, ¿no es cierto?, y rapidez de los incendios forestales. Entonces estamos teniendo ya repercusiones en la calidad de vida de las personas. Entonces cuando a veces la gente, cuando trabajamos en temas ambientales, muchos de nosotros recibimos, bueno, pero eso es secundario, ¿no es cierto?, lo importante es el crecimiento del desarrollo económico. Bueno, pero el problema es que ahora no es que sea algo adicional, sino no hay
desarrollo, si no, no hay crecimiento, y lo que sucede finalmente es una baja en la calidad de vida de las personas. Los incendios forestales evidentemente en nuestra región demuestran eso, sufrimiento de las personas, daño a la propiedad, ¿no es cierto?, daño a los servicios ecosistémicos como el agua, ¿no es cierto?, y vamos a tener una pérdida de la biodiversidad, que esto va generando una bola, ¿no es cierto?, una suerte de bola de nieve que cada vez es más complejo. Así que yo insto, ¿no es cierto?, a quienes nos están escuchando hoy día a que piensen esto, no traten de disociar lo local de lo global. Sí, complementando eso, volver a esta idea del planeta, ¿no es cierto?, como un organismo que tiene sus propias formas de homeostasis, de mantener un metabolismo que lo hace que de manera general funcione dentro de una estabilidad, que es lo que ha ocurrido lo que ocurrió en el Holoceno, porque incluso declaramos actualmente que hemos cambiado de era geológica desde el Holoceno al Antropoceno, donde todas estas dinámicas planetarias están más bien siendo manejadas por nosotros, por la sociedad humana. Pero yo me quería referir en este contexto global y cuál es la bajada más local a los ecosistemas de agua dulce y en particular a los ríos. Los ríos a nivel planetario se reconocen como las venas del planeta, ¿cierto? Porque efectivamente desde toda su matriz terrestre, que nosotros llamamos las cuencas hidrográficas, drenan todos estos nutrientes, materias orgánicas, ¿no es cierto?, hacia el océano, que es primero un sumidero de carbono importantísimo para la regulación del clima y la regulación del cambio climático en sí. Y fíjense que a nivel planetario el 50% de los ríos está alterado. Se estima que el 30% del agua de los ríos ya no llega al mar. Y de ahí surge esta muy mala idea de que el agua de los ríos se pierde en el mar. Claramente no se pierde, ¿no es cierto?, sino que es necesaria que llegue para alimentar las zonas costeras, para alimentar la biodiversidad marina, pero sobre todo para también la regulación del clima. Y a nivel nacional, si bajamos eso, nosotros encontramos unas condiciones bastante parecidas. Nosotros tenemos una altísima fragmentación de nuestros ríos debido principalmente a centrales hidroeléctricas y embalses para riego entre la cuenca del río Huasco por el norte hasta la cuenca del río Intoltén por el sur. ¿Ya? Es una altísima fragmentación. Ahora, cuando nosotros decimos fragmentar río, lo que estamos diciendo es que ponemos barreras al flujo, a todos los flujos que llevan los ríos. Los ríos no solamente llevan agua, y aquí ha habido una disociación entre el recurso hídrico, que se piensa que es lo que necesitamos conservar, versus lo que son los ecosistemas acuáticos, que realmente lo que necesitamos para mantener los recursos hídricos que finalmente usamos como sociedad. Y cuando hablamos de fragmentar, estamos hablando de que no pueden llegar los sedimentos al mar, no pueden moverse los organismos en ambas direcciones, desde aguas arriba hacia aguas abajo. Se están evitando el flujo de las hojas que caen desde la tierra, de los troncos que caen en la tierra, y todo eso es materia orgánica que permite que, ¿no es cierto?, estos ecosistemas sigan funcionando dentro de un marco de naturalidad, que es lo que finalmente nos va a proveer estos recursos hídricos en una cantidad y una calidad que sea fácilmente utilizable, porque es verdad que hemos ido incluyendo tecnología asociada a eso. O sea, el agua nosotros la contaminamos, le ponemos una planta de tratamiento, pero la planta de tratamiento per se genera otros efectos en cadena. En general, los problemas ambientales tienen esta característica de que uno mueve una pieza y empiezan efectos en cascada que son muchas veces súper impredecibles. Entonces estamos viviendo en un momento donde es impredecible, no solamente para nosotros, sino que para la biodiversidad en general, qué es lo que está pasando. Y con esto termino. También un problema grande con los ríos es la regulación de caudales, y la regulación de caudales o cómo fluye el agua en el tiempo es súper importante para que todos los organismos acuáticos tengan una señal de cuándo deben reproducirse, hacia dónde tienen que moverse, tienen que comer o
tienen que descansar, y la regulación de caudales como la tenemos en nuestra propia cuenca del río Biobío, producto de la operación de las grandes centrales, altera pero por completo eso, no solamente a escala local, sino que incluso hasta llegar a la desembocadura del río, lo cual ya se está viendo que también tiene implicancias, por ejemplo, en las tasas de crecimiento de los organismos comerciales que se venden o que se explotan en la zona costera. Los límites planetarios que son conocidos ya desde inicio de este siglo, digamos, ¿sí? del 2000, y que han sido incorporados de maneras cada vez más fuertes en los marcos de desarrollo y en los objetivos, las metas que nos planteamos respecto a eso, reconoce el cambio climático como uno de los factores importantes. Sin embargo, no es el único. Hay muchos más, como decía antes, y la crisis en materia de biodiversidad es una crisis mucho más grande, ¿sí? Es una crisis mucho más que tiene consecuencias incluso mucho más profundas que el cambio climático, del cual somos afortunadamente muy conscientes. Esa es una crisis de la cual hay conciencia, pero probablemente no tanta como la del cambio climático. Ahí tenemos un desafío también de divulgación, ¿cierto?, de poder comunicar esto, y el Día de la Tierra es una instancia fundamental para eso. Cómo esa crisis se manifiesta en Latinoamérica y particularmente en Chile en los últimos años. Una de las formas, efectivamente, uno de los mecanismos han sido los incendios, los mega incendios. En Colombia, particularmente, los mega incendios no solamente provocan algo similar a lo que ocurre acá en términos de que se pierde, ¿cierto?, el patrimonio forestal, el patrimonio natural que hay, pero que después, aquí en Chile, después se recupera de alguna manera. En Colombia principalmente eso, y en la Amazonía también, eso va haciendo cambios de uso de suelo, es decir, se bloquea totalmente la posibilidad de recuperación. En Chile sabemos que en algunas partes eso ocurre también, que tras los incendios se instalan otros usos del suelo, ¿sí?, entre ellos urbano, en algún caso agrícola y en algunos otros casos, no sé, forestal o incluso periurbanización. Tras los incendios es más fácil ocupar ciertos territorios. En nuestra historia se usaban los incendios para abrir, ¿sí? Bueno, hoy en día, con la combinación de varios problemas, esto se está agudizando. Sabemos mucho sobre las condiciones que necesitamos en otros planetas para poder habitarlos, ¿sí? El diálogo anterior fue sobre astronomía, ¿sí? ¿Qué condiciones necesita cada uno de esos planetas o estrellas, ¿cierto? O satélites, ¿cierto?, en torno a los planetas para poder hacerlos habitables. Bueno, también necesitamos hacer habitable este planeta, ¿sí? Porque ni un brillo estar rompiendo este planeta porque encontramos otro que, pucha, quizás pega un poquito, ¿no? Ahí tenemos una gran crisis, y en nuestras ciudades también enfrentamos crisis. Las ciudades van creciendo y con ello no crece la cantidad de espacio público disponible. Estamos en una situación crítica de disputa del espacio público, particularmente en términos de movilidad. Si bien las cifras son muy elocuentes en decir que aproximadamente la mitad o a veces más de la mitad, particularmente de Concepción, destaca en eso, de las personas se mueven a través del transporte público, todavía discutimos sobre la importancia de mantener o de quitar las vías exclusivas para el transporte público. Esa es una crisis muy importante porque es una crisis de conciencia, es una crisis del uso del espacio y por lo tanto, a partir del espacio que vamos utilizando, que va quedando disponible también, cómo podemos conservar la naturaleza en esos espacios, cómo podemos ayudar que no siga degradándose, ¿sí? Esa es una gran crisis, porque es una crisis no solamente de uso del espacio, sino que también de nuestras actitudes y de lo que está muy dentro de nosotros sobre cuáles son las prioridades, ¿sí? Si esto lo extrapolamos, ¿cierto?, al uso del territorio comunal, metropolitano o regional, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia que le damos a la superficie, ¿sí?, al uso del espacio? ¿Cuánto destinamos a cada una de las actividades? ¿Sí? Todas tienen derecho de estar, pero cuánto le destinamos a cada uno es parte de la crisis, porque hemos estado destinando demasiado espacio para algunas actividades y muy poquito para otras. Quiero tomar una parte de la letra de la canción. Dice: ven, vamos a jugar, a que somos dueños de todos los sueños,
que tenemos todo el sublime encanto, llama de la vida, para preguntar por soluciones, ¿sí? Le queremos en esta tercera instancia no solamente soñar, no solamente recuperar la llama de la vida, sino que también qué estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué está haciendo IPBES? ¿Qué estamos haciendo a nivel nacional? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para solucionar, para mejorar nuestra relación, nuestros vínculos, para fortalecer nuestros vínculos con el planeta Tierra a través del cuidado hacia ella? No solamente porque nos beneficiamos de ella, sino porque también reconocemos un derecho de la naturaleza de poder existir, ¿cierto? Nosotros cohabitamos este planeta, ¿sí? No somos los dueños del planeta. Iniciamos nuevamente con Aníbal. Gracias, Francisco. Sí, no, yo creo que claro, porque una vez se escucha, escucho a nosotros mismos, ¿cierto? Y la gente puede decir, oh, ¿por qué es todo tan negativo, no? O sea, ¿dónde está la esperanza? Y yo creo que la esperanza surge de eso, o sea, de encontrar el problema. O sea, yo creo que una de las ventajas es que ahora entendemos bien el problema. Y entendiendo bien el problema podemos buscar cómo solucionarlo. Y yo creo que estamos en esa etapa. Uno ve con los estudiantes que tienen clases, digamos, que ellos ya tienen súper claro el problema, ya tienen el diagnóstico claro. Entonces ahora yo les digo, ya, bueno, ahora la acción. ¿Cómo hacemos un planeta más saludable? Y yo creo que eso parte nuevamente de los territorios, ¿ah? Es algo que tú, Francisco, has trabajado harto, ¿no es cierto? También Evelyn con el tema de los ríos. Trabajar desde el territorio, es decir, cómo podemos hacer que lo que hacemos a escalas muy locales pueda conversar bien con lo global y de alguna forma ir regenerando este tejido de la vida. Es como la metáfora que se utiliza ahora, ¿no? Para eso está bastante de moda, ¿no es cierto?, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, que no es nada más que lo que siempre se ha hecho, pero de alguna forma encauzar más, salirnos más del paradigma hiperindustrializante y ir de vuelta, ok, la naturaleza, ¿cómo resolvería la naturaleza este problema que tenemos? Tenemos aguas contaminadas, ¿cómo la naturaleza solucionaría el tema de las aguas contaminadas? Tenemos que restaurar un bosque, ¿cómo la naturaleza quizás sin tanta tecnología extra puede restaurar el bosque de manera casi natural? Y ahí, de alguna forma, creo que estamos haciendo un buen trabajo, quizás todavía muy incipiente en la escala que lo estamos haciendo, pero estamos haciendo acciones de restauración. Por ejemplo, está claro, ¿no es cierto?, colegas como Cristian Echeverría, por ejemplo, trabajando en el tema de lo que es restauración ecológica. No solamente es plantar árboles nativos, sino que hay que ver qué ecosistema se va formando con esos árboles nativos, cómo llegan los arbustos, cómo llegan las hierbas, las lianas a un bosque, los musgos, los líquenes, los animales. Y todo eso requiere entonces ir monitoreando esa restauración. Pero lo bueno es que ya estamos saliendo, ¿no es cierto?, del solamente recuperar el árbol a esta idea ya mucho más ecosistémica. Y eso se está haciendo. Y también, como decía, hay acciones mucho más locales de prevención de daños, ¿ya? Yo trabajo en el tema de especies invasoras y evidentemente estoy en este momento a cargo ¿no es cierto?, una evaluación global de especies invasoras. No puedo dar mucho antecedente de eso, pero lo que sí me ha llamado mucho la atención es la cantidad de herramientas que hay para la solución de problemas. O sea, las herramientas están ahí. ¿Qué es lo que falta? Es la voluntad política para implementar. Bioseguridad, por ejemplo, cómo reducir la llegada de especies invasoras a los territorios, cómo evitar que lleguen nuevas especies. Eso está todas las capacidades. Estoy mirando aquí a Sofía Valenzuela, que trabaja en bioseguridad en temas asociados también a la parte genética. Pero eso está en esa herramienta y la idea es cómo la podemos aplicar. Así que yo en ese sentido soy positivo y cuando hago clase a los estudiantes, comentaba que hago clase a los estudiantes de primer año, los veo con mucho entusiasmo de llegar a esa aplicación. Así que veo por ese lado positivo. Ahora hay que poner más voluntad política y ahí hay que ir más arriba. Gracias, Aníbal. Quiero recordarles que les vamos a dar la palabra para que puedan hacer preguntas, intervenciones. Respecto a las soluciones, yo quisiera destacar una que ha avanzado mucho en las ciudades en particular. Desde el 90-94 en particular hacia adelante ha habido una tremenda inversión, lo cual demuestra lo posible que es en construir parques urbanos.
Muchas ciudades han podido ir incrementando la cantidad de parques urbanos, es decir, espacios verdes grandes, ¿sí? de más de 2 hectáreas. La inversión ha demostrado que se puede hacer y probablemente todos los que estamos aquí, todos los que nos ven en la pantalla de TVU, han ido muchas veces a un parque urbano, probablemente incluso a celebrar cumpleaños, a hacer deporte. Y esa es una solución que está ahí, que sigue disponible, no solamente crear parques urbanos, tener más espacios con naturaleza dentro de la ciudad. En particular, la ley de humedales urbanos abre una posibilidad, ¿sí? De primero reconocer la existencia de los humedales, pero luego hay que invertir en ellos, ¿sí? El lema de este año del Día de la Tierra es invertir en nuestro planeta. Hay que invertir en esos humedales, no basta con establecerlos como protegidos, hay que invertir en ellos. Si queremos a nivel regional tener una mayor heterogeneidad del paisaje, que es probablemente uno de los mayores desafíos de nuestra generación, de nuestra era, recuperar la heterogeneidad de los paisajes, hay que invertir, ¿sí? Ojalá en 10 años más no tengamos que invertir tanto en el combate de incendios, que son unos montos absolutamente exorbitantes, y podamos ir destinando cada vez un porcentaje mayor a recuperar esos espacios. Tenemos mucho avance en eso, desde la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía existen planes de infraestructura ecológica. Hay una idea sobre cómo deberían ser esos territorios para conservar biodiversidad, para asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos esenciales para nuestro bienestar y también para restaurar áreas degradadas, donde la restauración no es solamente llevar todo a bosques nativos, ¿sí? Hay muchos otros ecosistemas, hay una restauración de suelo, hay una restauración, una recuperación también de la agricultura, que es un tremendo desafío en la cual también se ha avanzado mucho en términos de mejores tecnologías para poder hacer el riego, sobre todo una mayor eficiencia. Tenemos centros de investigación importantes trabajando en eso. Tenemos también, hace poquito escuchamos, ¿cierto?, la posición del Estado referente al litio, ¿cierto?, la producción de litio. Ahí también hay un tema muy importante que trabajar con el hidrógeno verde. También estamos encima de eso y hay muchas soluciones que podrían representar para los territorios si es que eso se hace bien, ¿sí? Estamos poniendo la perspectiva positiva, que se va a hacer bien, ¿sí? Ahí hay muchas soluciones. ¿Evelyn? Sí, tal vez complementar solamente con que el Día de la Tierra nace justamente con esta idea de que desde lo individual se pueden lograr soluciones globales. Ese fue uno de los primeros mensajes que se quiso dar con el Día de la Tierra. Y eso significa que cada uno de nosotros tiene responsabilidades, pero están desde las responsabilidades más básicas a algunas más complejas y que afortunadamente en Chile también hemos estado viendo que ocurren, como por ejemplo la limpieza de humedales, la limpieza de playas, comunidades organizadas. También hemos visto que hemos avanzado en recuperar o tratar de entender los conocimientos locales, los conocimientos de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que tienen mucho que enseñarnos sobre esto. Muchas veces ellos saben más de lo que nosotros desde la ciencia estamos tratando de impulsar. Y un segundo mensaje que me gustaría dejar, porque creo que, y lo conversamos previamente claramente en este tema, es que la institucionalidad tiene que cumplir un rol fundamental. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, existen distintos, ¿no es cierto?, paradigmas. Hay uno que dice que efectivamente la naturaleza, si lo queremos poner así, es la base. Luego están los aspectos sociales y los aspectos económicos de la sociedad humana que se basan en esta biodiversidad o naturaleza, pero necesitamos una regulación institucional para hacerla verdadera, para poder implementarla de una manera organizada, gestionada. Y en eso en Chile nosotros tenemos una tremenda deuda. No sé si todos saben, pero tenemos un cambio de institucionalidad desde el año 2010, ¿no es cierto?, donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y tenemos el privilegio aquí de tener a una Seremi presente. Y en ese cambio, cuando se crea el Ministerio de Ambiente, se crea con 3 agencias importantes u órganos importantes, que son el Servicio de Evaluación Ambiental, encargado del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que funciona
a toda máquina, la Superintendencia del Medio Ambiente, que se encarga de fiscalización, y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo proyecto de creación entra al Congreso el año 2014, y al día de hoy no lo tenemos. Entonces uno puede preguntarse, y ojalá ustedes se pregunten, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué es tan importante? Porque hemos hablado acá de la importancia de conservar la biodiversidad como la base, ¿no es cierto?, de nuestra propia sostenibilidad como especie humana, y hoy por hoy la gestión de la biodiversidad en Chile está totalmente atomizada en distintos organismos del Estado, como la CONAF, como el SAC, como la Subsecretaría de Pesca, que seguramente hacen sus mejores esfuerzos, pero si no hay una coordinación, que es lo que es la idea de este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, no vamos a lograr este techo de institucionalidad, ¿no es cierto?, que nos permita efectivamente dar mejores soluciones integradas a estos problemas que ya sabemos que son tremendamente complejos. A partir de ahora queremos abrir el micrófono. Está Jimena, o no sé quién está con el micrófono. Eso, que puedan ir levantando la mano para que se acerquen. El Día de la Tierra lleva 50 años o más de 50 años en celebración y surge desde las comunidades, ¿sí? No surge desde los estados, no surge desde las universidades, surge desde comunidades respaldadas por las universidades donde se alertó o donde se intentó cambiar la forma de hacer el desarrollo. Buenos días. Primero quiero felicitar a los dos académicos exponentes. Mi nombre es Nidia Smidoñate, soy académica del Departamento de Historia de una universidad amiga, la Universidad Católica La Santísima Concepción, pero esta intervención la voy a hacer como miembro fundadora y también parte del directorio de la primera corporación que nosotros tenemos en Hualqui, la Corporación Cultural de Desarrollo Cultural de Hualqui, porque nosotros allá, mientras escuchaba acá lo que era la coordinación y también estos vértices que van desde las ciencias biológicas, con este calentamiento global, con la sequía de los ríos, también toca de manera indirecta ramas culturales. Nosotros lo vemos así en Hualqui con nuestras artesanas del Coirón, porque la artesanía del Coirón, que no es una manualidad, porque manualidad es lo que uno le enseña a los chiquillos en el colegio, artesanía ya viene desde un proceso artístico que toma como materias primas las fibras que se dan o las materias primas que se dan en un territorio determinado. En Hualqui, la materia prima de la artesanía en Coirón justamente es la fibra vegetal del coirón, que hoy en día está en peligro de extinción, y también el chupón, que es otra fibra vegetal, que paradójicamente ambas se dan en las zonas sombrías de los bosques nativos y también a la orilla de los ríos, que nosotros por los incendios forestales y también por las sequías que han habido, ya las artesanas no tienen su materia prima. Y esto también me hace pensar, como bien lo decía acá la profesora, que también no se queda solamente en una sola área, de que vendrían siendo la sequía o el calentamiento global, sino que va también rotando otros vértices. Y otros vértices en esto vendría siendo la cultura. Y ahora en un mes más nosotros vamos, en un par de semanas más, vamos a conmemorar lo que es, le llamamos nosotros acá en Chile, el día o los días del patrimonio cultural inmaterial. Pienso que también es importante hacer un énfasis en eso, en cómo también estas cosas o los asuntos que también son muy importantes de materia biológica también deberían tener una coordinación con aspectos culturales. Porque, por ejemplo, la fibra del coirón para la CONAF es considerada como maleza. Y así se trata con el, como le llaman la artesana, el matamaleza, cuando tira y rocea todo y también daña las fibras de ella. Y aquí se está perdiendo también una práctica que ahora, en diciembre recién, fue considerada dentro del Registro Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero ¿qué va a pasar a futuro si no hay esta coordinación, si no hay una protección o una salvaguardia a su materia prima? Va a desaparecer, así como hartas prácticas culturales que han desaparecido en todo el mundo. No solamente es algo que sucede acá en nuestro país. Y solamente quería puntualizar eso y felicitarlos por esta significativa presentación que hicieron. Invitarlos también, si es que podemos hacer algo en conjunto ahí con la Corporación de Desarrollo Cultural de Hualqui. ¿Quieren comentar?
Sí, muchas gracias por tu comentario, súper interesante. Además, claro, volvemos, ¿no es cierto?, la importancia desde el territorio. O sea, todos vivimos en territorio. Lo que pasa es que con este modelo súper industrializante nos hemos tratado de despegar del territorio, pero todos lo necesitamos. O sea, los parques, ¿no es cierto?, urbanos que hablábamos, es porque realmente necesitamos reconectarnos. O sea, la pandemia nos explicó eso, nos mostró eso. Cuando estamos hablando de estos usos locales, la buena noticia, digamos, es que yo creo que eso está mucho más claro en el lenguaje, por lo menos en el lenguaje a nivel de gobierno y a nivel incluso internacional. Digamos, la idea de los valores tradicionales, de los usos locales e indígenas está muy clara. Entonces yo creo que ahora lo que tenemos que relevar es creernos ese cuento a nivel local. Y ahí es donde tenemos que trabajar más en conjunto. Y claro, nosotros tenemos más un background biológico y por eso a veces tenemos estos sesgos. Pero lo bueno es que en los equipos internacionales que estamos trabajando, por ejemplo, ya está mucho más incorporado lo socioecológico. Y a nivel local también hay varios colegas que están cruzando esas líneas. Así que creo que por ahí tú apuntas muy bien a que ahí van las soluciones. Ok. Esta pregunta es para Evelyn. Sí, para la doctora Avit. Gracias por la ponencia, pero me quedo con una sensación extraña de que estamos apuntando mucho a lo local. Entiendo perfectamente que lo que acabas de plantear, que lo individual va a incidir. Yo soy una persona llena de desesperanza, al contrario de lo que ustedes planteaban. ¿Y por qué? Porque se vienen reuniendo desde el año 70 cuando surge este Día de la Tierra y díganme si hemos avanzado o hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Entonces hay un tema que aquí no se abordó, para mi gusto, y es ¿qué hacemos en un mundo lleno de avaricia con un planeta finito? Porque finalmente el Ministerio del Medio Ambiente que existe en Chile, sumado a los que existan en el planeta, sumado al interés de unos pocos empresarios que se quieren hacer chupete el planeta, me parece que la ecuación no funciona. Y solamente pienso en Monsanto a modo de ejemplo. Entonces me gustaría saber, ustedes en ese pequeño pedacito desde el cual miran el planeta, ¿de verdad tienen esperanza? Bueno, la pregunta venía para mí y es muy difícil de contestar. La más difícil para él. Claro. A ver, yo creo que uno tiene que tratar de mantenerse optimista, porque cuando uno pierde la esperanza, también pierde el interés de hacer cosas para mejorar lo que podemos hacer desde cada uno desde su trinchera. ¿Qué es lo que uno ve con la gente joven? Porque afortunadamente, y una de las ventajas que tenemos de estar dentro de la universidad es que estamos en contacto con la gente joven. Y uno ve muchos cambios. Uno ve cambios, por ejemplo, en la dieta, que ya es un avance importante. O sea, la cantidad de personas que son veganas o vegetarianas ahora, o que por lo menos han reducido importantemente su consumo de carnes rojas al menos, e incluso de aves, que ya sabemos que tienen una forma de crianza que es bastante cruel, uno ve que uno conserva una cierta esperanza. Ahora, claramente aquí hay una cosa que es global, o sea, en todos los problemas ambientales, y el problema ambiental, cuando hablamos de crisis planetaria, que ya es lo máximo, siempre tiene que haber una mirada desde lo global, que es como el zoom out, ¿no es cierto?, a lo local y viceversa, desde lo local hacia lo global. Y esa conjunción es tal vez la que nos va a permitir salvarnos. Se dice que esta década, la década del 2020 al 2030, es la decisiva, porque tenemos tantos cambios acumulados que hay que pensar que aunque frenáramos hoy día, muchas del crecimiento poblacional, el incremento del uso del agua en agricultura intensiva incluso, esto es como un camión, ¿no es cierto?, que de repente quiere parar, pero por inercia va a seguir por un tiempo. Entonces los cambios no se van a ver inmediatamente.
Y por otro lado viene este cambio de la economía circular y los cambios de el business as usual, que está claro que no es sostenible, y las propias compañías tienden a hacer ese cambio hacia el negocio verde. En eso está, por ejemplo, el recambio de la generación de energía, desde energías básicamente basadas en combustibles fósiles a energías renovables. Nosotros, en nuestro país, somos un ejemplo en eso de cómo hemos aumentado, ¿no es cierto?, la proporción de energía que se produce a través de energía solar y a través de energía eólica. Ahora uno puede decir, sí, esos también tienen impactos, no son, ¿no es cierto?, no es que no ocurra nada, pero tenemos un planeta que somos consumidores de energía. Entonces, lo estamos haciendo mejor en algunos de esos aspectos. Y yo insisto en que prefiero mirar el vaso medio lleno de lo que hemos ido logrando y de los cambios que, al menos, como decía Aníbal antes, están ahora a disposición, y que lo que nos falta es esta voluntad política global para hacer el cambio. Y en eso sabemos que estamos lejos, ¿no es cierto?, habiendo potencias como China, potencia India, acaba de pasar a ser el país con mayor población en el planeta, superando por primera vez a China, y un Estados Unidos que ha sido bastante resistente a estas cosas, pero aún así, si nosotros no lo miramos desde lo que cada uno puede hacer, y empujar desde la vereda donde está, claro, difícilmente vamos a poder lograrlo. Y probablemente alguien puede ayudarme en esta pregunta tan difícil. Sí, yo quisiera añadir que la voluntad política, vamos a ir a esa pregunta luego, dame un momento. La voluntad política surge desde la presión, ¿sí? La voluntad política, uno podría pensar muy desde la historia que hemos escuchado, ¿cierto? La historia oficial dice que habían grandes líderes que tenían una visión y que ellos cambiaron el mundo, ¿sí? Pero hoy en día, con lo globalizado que está el mundo, la voluntad política depende de la presión social, ¿sí? Es la presión social la que empuja a la voluntad política. O sea, no existe la voluntad política, hay miles de voluntades y las autoridades van construyendo sobre lo que hay más presión. En ese sentido, los movimientos sociales, los movimientos socioambientales en particular, tienen un rol fundamental. Yo quiero recordar que antes de octubre del 2019, cuando todos los viernes, ¿se acuerdan que había en todas las ciudades del país, había desde octubre del 2019 el estallido, todos los viernes, en el fondo había una manifestación, ¿cierto? Porque había una voluntad de cambiar el modelo de desarrollo o la forma en la cual nos relacionamos entre todos, cómo convivimos, particularmente a nivel político. Pero antes de eso, también los viernes estaban los Fridays for Future, que eran también unas manifestaciones por la protección del futuro, ¿cierto? Muy representada en Greta Thunberg, que era como la lideresa o el símbolo, ¿cierto?, a nivel mundial. Porque había una presión, ¿sí?, a nivel mundial, particularmente en Chile, tuvo mucha repercusión eso. Y estamos en una fase, yo conversaba con unas colegas que trabajan mucho en temas de movimientos sociales, en cual los movimientos han ido decayendo un poco. Y en la medida que decaen, se abre espacio para otras voluntades, si hay más voluntades. Y ahí hay un desafío gigante. Yo también, coincidimos, que hay que tener una mirada de esperanza respecto a que sí se han producido cambios en el último tiempo. Históricamente se han producido cambios positivos, así como también negativos. Y aquellos cambios positivos que se han generado han sido por la presión social. Y esa presión social, o ante esa presión social, las universidades y los centros de investigación tienen un rol muy importante. Así como en el origen del Día de la Tierra aparece cierto movimiento social, la universidad, particularmente en Estados Unidos, se involucra en este proceso, ¿sí? Y lo instala como un tema a nivel nacional, en ese caso en Estados Unidos, a nivel de Estado primero, y luego tiene un impacto global que dice que incluso en las Naciones Unidas esto se recoge. Buenos días. Soy profesor de matemática y física de un colegio y quiero decir algunas palabras y al mismo tiempo hacerle una pregunta a la Tierra, al planeta Tierra. Somos de la Tierra y la palabra es historia.
vivimos un mundo marginal, somos de la tierra. ¿Cómo nos haremos cargo de tus dolores? A lo mejor, de repente, en la conversación, somos de la tierra y la palabra es historia. Muchas gracias. Acompañamos esas palabras también con una mirada, ¿cierto?, sobre el mural que nos acompaña también sobre la historia de América, ¿no? No sé si quieren hacer algún comentario. No, un poco, sí, tomando esta idea, ¿no?, de que realmente tenemos que pensar positivo. Es cierto que a veces es difícil, no crean, nosotros aquí tomamos, ¿cierto?, un rol, o sea, cuando uno lo entrevistan o hace clases, los alumnos también a veces uno le pregunta, pero profe, todo lo que nos está mostrando es tan negativo, ¿cómo lo solucionamos? Y uno, yo creo que saca fuerza, digamos, de eso y dice, ok, bueno, pero ahora esto es, o si seguimos con una visión negativa, ¿no es cierto?, podemos ir más a fondo, o bueno, hacemos todo el esfuerzo para tratar de salvar este único planeta que nos permite vivir. Yo creo que estoy sumamente de acuerdo, no tenemos para qué ir a Marte ni a ningún otro lugar, tenemos que salvar nuestro planeta, que es hermoso, que es único, que tiene tantas cosas lindas realmente y que a veces nos olvidamos de lo lindo que es, digamos, de todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que tenemos que entusiasmarnos con este planeta. Y Francisco hacía mención al mural que tenemos acá a nuestra espalda, que realmente muestra como la historia es cíclica. No todo digamos, va a ir de un momento a otro todo tan sencillo. Vemos la historia de América, hubo una colonización muy dura, ¿no es cierto?, y mucha destrucción. Pero bueno, aquí estamos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tratar de buscar lo mejor que podamos de esta situación y creo que la esperanza está, ¿no es cierto?, en adoptar estos cambios. Y en todas las generaciones, nosotros nos enfocamos bastante veces en los jóvenes, pero también de todas las generaciones podemos ayudar a este cambio y de alguna forma siempre optar a esta visión de que desde lo individual, pero siempre presionando al poder político. Yo siempre lo digo. Nosotros elegimos estamos en democracia, afortunadamente, hay que cuidar la democracia. Y creo que tenemos que hacerle presión a nuestros líderes políticos para que cumplan esto, para que salven esta tierra en conjunto, podamos tener un planeta vivible para nosotros y las futuras generaciones. No es solamente lo que podamos hacer de reciclar en casa, que también está bueno, pero también buenos líderes políticos hacen la diferencia. ¿Estoy bien? ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno, muchas gracias a los tres, los conozco a los tres, ¿cierto?, por otras razones, pero quería comentar y a ver si ustedes me pueden comentar, a lo mejor Aníbal, yo sé que lo sabes de esto, pero efectivamente aquí hay un cambio hay que hacer cambios, ¿cierto?, de modelo de desarrollo en términos de que no sea solamente basado, ¿cierto?, en el consumo masivo de cosas que destruyan un planeta que queremos construir, ¿cierto?, o sea, mantener más que construir. En ese sentido, yo he visto que hay iniciativas, ¿cierto? Vienen también en el Consejo CTCI se ha planteado el tema de sustentabilidad, pero hay un tema que salió hace poco, que es el capital natural, como concepto y comité que forma parte ahora de iniciativa incluso del Ministerio de Hacienda. ¿Ustedes cómo ven eso? Porque fíjense que no es lo mismo que el impacto de evaluación ambiental que hace, ¿cierto? Es distinto, porque eso es tomar un proyecto, ¿cierto?, y evaluar el impacto, pero estamos hablando de tal como evaluamos el capital de formación, el capital, etc., estamos hablando de un capital natural que se quiere plantear como uno de los factores a monitorear y observar, incluso desde el Ministerio de Hacienda. ¿Creen que eso tiene alguna utilidad? ¿Cómo lo ven? No, evidentemente un paso súper potente hacia adelante, porque básicamente lo que es el capital natural es considerar realmente cuánto estamos utilizando los recursos naturales y cuánto nos va quedando. Ahora, siempre las miradas económicas son complejas desde el punto de la ecología, porque a veces son muy estáticas. Entonces el capital natural también va a ser fluctuante. Entonces hay que entenderlo como algo dinámico, que no es como diga, saco tantos bosques, me quedan tantos bosques, porque los bosques se regeneran, etcétera. Entonces, pero por lo menos el esfuerzo es hacer conversar ambas cosas, ¿no? Y me parece que va en el sentido adecuado. Ha sido un tema, porque todos los modelos económicos, si ustedes se fijan cómo funciona la bolsa de comercio y todo eso, ninguno
tiene ninguna relación con los límites biológicos del planeta. Así que eso es lo grave, que vivimos en una burbuja, contrario a lo que nos dirían los economistas, es al revés, estamos viviendo una burbuja humana que está rodeada de una naturaleza que no estamos considerando y que es crucial en la ecuación. Sí, tal vez agregar solamente que, claro, en esto es un tema de escalas, ¿no es cierto? Hay distintas escalas de análisis y ya que tocaste el tema también de la evaluación ambiental, que es a lo que más recurrimos como instrumento de gestión ambiental en Chile, por lejos, hay que pensar lo que es la cúspide, es el último paso en el cual nosotros deberíamos decidir si una actividad es ambientalmente amigable, sostenible o no. Pero bajo eso hay varios otros eslabones, como por ejemplo las políticas, los planes, los programas que deberían evaluarse con otros instrumentos que están siendo muy poco utilizados, como la evaluación ambiental estratégica, ¿no es cierto? Y eso es lo primero en lo que deberíamos estar pensando, porque tiene que ver más con planificación, como dices tú, de nuestro territorio, y al final terminar en esta cúspide donde nosotros ya sabemos que el proyecto que queremos evaluar ambientalmente está inserto en un territorio donde ya hay un acuerdo social en el cual queremos dedicarle a esta actividad en particular. Entonces siento que en Chile nosotros estamos muy al debe en eso. Estamos haciendo una evaluación en el caso de las actividades de los proyectos con mucho pie de barro, porque estamos pisando sobre la nada, o sea, el acuerdo fundamental no está tomado. Nos queda tiempo para una última pregunta. Rodrigo. Felicitarlo. Y está claro, esto es una pregunta que los va a lo mejor tirar para otro lado, ¿no? Y es una inquietud que siempre he tenido desde un área distinta a la de ustedes, pero es saber en el cambio climático, como decía la profesora, esa imagen que me encantó mucho, ¿no? De cuando el hombre va a la luna y lo primero que hace en vez de descubrir la luna es descubrir el mismo planeta. Pero desde esa perspectiva también otorga ver el planeta inserto en un sistema. Entonces, ¿hasta qué punto influyen, según algunos artículos que he leído, que el cambio climático es un fenómeno también del sistema solar, ¿no? Que es un cambio que tiene que ver con el universo? Entonces, ¿en qué proporción, ¿no? O desde qué proporción se podría pensar que evidentemente el ser humano tiene una influencia en el cambio climático, pero también las condiciones estelares influyen en el planeta? No sé, estoy pensando en las tormentas solares, en esto, por ejemplo, del cambio de vibración del planeta, de las ondas Schumann. Entonces, no sé qué me pueden decir al respecto. Esa es mi pregunta. ¿Yo podría partir? Bueno, efectivamente hace un tiempo se discutía sobre cuánto del cambio climático es producido por el ser humano y cuánto se debe a orígenes naturales, ¿sí? Y había una discusión en eso, donde evidentemente había un porcentaje importante, que se discutía cuánto era ese porcentaje, pero siempre fue muy importante del rol del ser humano en ello, ¿sí? En la aceleración de ese cambio. El planeta ha ido, o sea, a lo largo de toda su historia, ha experimentado cambios ambientales, particularmente referidos a temperaturas, precipitaciones, siempre los ha tenido, ¿sí? Pero eso va siguiendo una cierta cadencia, digamos, ¿sí? Una cierta velocidad. Lo que está absolutamente constatado por la ciencia es que esa cadencia se aceleró de una manera brutal, ¿sí? Y no hay causas naturales suficientes para poder explicar eso. En cambio, sí hay unas relaciones causa-efecto muy fuertes asociadas a la emisión de gases de efecto invernadero en particular, que se vienen a asociar con muchos de los otros límites planetarios, particularmente con una cosa muy sencilla, que nosotros podemos, en el origen de la Tierra no habían árboles y por lo tanto el CO2 estaba todo liberado, ¿sí? No había vegetación, ¿sí? En el momento que evolutivamente surgen las plantas, ¿cierto? O organismos capaces de hacer fotosíntesis, ese CO2 empezó a ser capturado, almacenado, ¿sí? En la medida que vamos deforestando, que vamos teniendo menos espacio
para la naturaleza, ese CO2 vuelve a liberarse. Y eso no es por causas naturales, ¿sí? Nosotros estamos liberando ese CO2, incrementando las condiciones del cambio climático de manera brutal en los últimos 200 años. ¿Sí? Un complemento cortito nomás, es que, claro, estamos viviendo en un planeta que tiene 4.600 millones de años, ¿no es cierto? Y nosotros aparecimos en el último minuto de este tiempo y claramente las aceleraciones que Francisco bien explica no pueden ser explicadas a una escala de el cambio solar o general. Esperamos, y es lo que ocurre en la dinámica natural de este planeta, que van a seguir habiendo cambios, ¿no es cierto? Hemos vivido, no vivido, pero sabemos de épocas de glaciaciones, etcétera. Y como estamos en este cambio que probablemente tiene un componente natural, pero tiene un componente antrópico muy fuerte, el énfasis debería ser puesto en adaptación a estos cambios. O sea, nosotros debemos tratar de buscar la vía no solamente de mitigar, que es una parte, sino que como sociedades nos adaptamos a estos cambios. Se sabe ya que la agricultura se va a ir corriendo hacia el sur, pero no queremos deforestar todo el sur para la agricultura. Pero tampoco tiene sentido, por ejemplo, hacer una carretera hídrica que lleve el agua del sur al norte y transformar el desierto en un vergel. ¿Qué idea es esa? O sea, yo creo que en la medida que nos adaptemos manteniendo cierto nivel de naturalidad de los ecosistemas, tenemos todavía esperanza. No sé si quieren dar alguna palabra final antes de cerrar. Sí, bueno, aprovechando esa misma idea, ¿no es cierto? Claro, los cambios que está haciendo el ser humano en el planeta son tan de una gravedad tan agudos, ¿no? En tan poco tiempo y con tanta velocidad que eso también nos permite a la vez decir, ok, podemos poner el freno de manos, todavía podemos poner el freno de manos. Volvemos a este tema de la reversibilidad. Y solo en la medida que podamos restaurar este entramado de la vida vamos a poder poner ese freno de mano de una manera sustentable, porque cualquiera de estas actividades que hagamos para frenar los cambios van a requerir que tengamos un planeta que sea capaz de aceptarse estas nuevas condiciones. Y eso incluye al ser humano, porque a veces tratamos de poner al ser humano separado, pero el ser humano también vamos a tener que aprender bastante. Así que yo me quedo con esa nota positiva, digamos, estos cambios son humanos, pero podemos, por lo mismo, nosotros mismos los hemos causado, también los podemos revertir. Me indican que tenemos 5 minutos. Sé que la transmisión en algún momento tenemos que despedirla porque hay franja electoral, pero quizás alcanzamos a cerrar en estos 5 minutos. Una última pregunta. Gracias, muy cortita la pregunta. Va más dirigida, a Francisca o Aníbal. Yo soy estudiante de Ciencias Ambientales en el doctorado de aquí de la Facultad de Ciencias Ambientales y tengo la suerte que la profe Evelyn es mi profesora, entonces ya he conversado estos temas con ella. Y mi pregunta va también, muy en el contexto de América Latina y de cómo han conversado estos temas territoriales en América Latina. Nuestra región es de donde emergió este lema de los territorios y los cuerpos. Y mucho se ha hablado del rol de las mujeres en las causas ambientales. Entonces mi pregunta muy breve y concisa es ¿cuál es el rol de los hombres en todos estos cambios ambientales que se nos vienen? También acogiendo esta historia que surge desde los 60, como hablaba la profe, y que también ha tenido un correlato en los movimientos de defensa ambiental y de feminismo también. Entonces, más que el rol de las mujeres, que siento que está bien trillado, el rol de los hombres en esto. Sí, bueno, es una tremenda pregunta, porque internacionalmente se conoce como el Día de la Madre Tierra, ¿sí? O las Naciones Unidas lo presentan así, ¿sí? Conversábamos con Aníbal, quizás tú puedes extenderte un poco en eso, respecto a que eso es muy latinoamericano también, ¿sí? Que es como nosotros consideramos a la Tierra. Los hombres probablemente tenemos en muchas cosas las mismas responsabilidades que las mujeres, pero probablemente a lo largo de la historia también hemos sido muy egoístas. De hecho, disponemos también, estamos en una situación, a propósito del sur global y el escándalo de Boaventura dos Santos, que es uno de los grandes creadores en el fondo de este concepto del sur global y de cómo nosotros entendemos distinta la naturaleza aquí, en la cual ha habido apropiación, ¿sí? Además de abuso sexual, o sea, es doble gravedad.
el abuso sexual más importante, pero la apropiación es un tema importante, cómo los hombres también no solamente cedemos espacio en términos de laborales, sino que también reconocimiento, ¿sí? Probablemente por historias de vida más largas tendemos a ser más egoístas, y en la protección de la tierra no podemos ser egoístas, porque eso es lo que tiene el planeta en las condiciones en las que está. Sí, no, una buena pregunta, y yo creo que básicamente, ¿no es cierto?, como género hombres, ¿no es cierto?, podemos colaborar mucho más y abrir muchas más puertas. Y es cierto, yo creo que hemos sido egoístas y a veces impetuosos, ¿no? Y el ímpetu del progreso probablemente más está más relacionado con la figura masculina. Y eso lamentablemente ha traído muchas de estas consecuencias. Pero yo creo que es un diálogo. A ver, para hacerlo bien personal, yo creo que las conversaciones que he tenido de estos temas, cuando uno da los espacios, se van generando ideas, ¿no es cierto? Se va codiseñando ideas en que el tema del género se va de alguna forma abrazando esto, digamos, no es simplemente separando las cosas, sino que mucho más de coproducción, ¿no?, que es lo que se está trayendo. Y va es un poco la idea, ¿no es cierto?, de por qué decimos Madre Tierra, y lo comentaba, que por ejemplo en IDBES, que es esta plataforma de biodiversidad y servicio ecosistémico que a nivel global, se utiliza mucho todo el tema de Madre Tierra por la idea de las comunidades locales, ¿no? O sea, esta visión de una tierra mucho más mística y mucho más global y donde estamos más entrelazados que lo que usualmente la vemos como solamente un recurso natural, ¿ya? Porque desde los científicos hablamos la tierra como algo casi como inerte, ¿no? Casi. Después Evelyn trataba de incorporar la hipótesis Gaia, que todo este funcionamiento ecosistémico. Pero de las comunidades indígenas y locales siempre se ha tratado mucho más, de manera más cercana, la relación con la tierra. Así que creo que, nuevamente, ahí hay opciones que se están tomando y bastante positivas, ¿no? Así que, pero hay bastante desafío, ¿eh? Yo creo que no siempre se plantean esta pregunta que hiciste tú, así que me quedo pensando. De esta manera damos cierre a este diálogo contemporáneo UDEC. Le agradecemos a todos quienes nos han acompañado en este espacio, en la Casa del Arte José Clemente Orozco. También a quienes nos han seguido a través de las pantallas de TVU y del canal de YouTube de la Universidad de Concepción, y los dejamos invitados para el día 27 de mayo, en el cual va a haber un próximo diálogo, particularmente sobre el tema de patrimonio, al cual me atrevo a dejarle el desafío que hablen ojalá del patrimonio cultural y natural del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Diálogos Contemporáneos UDEC. Hemos salido.